Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con Bate Quebrado. Lo que tenemos en el programa de hoy: Yankees con 7 triunfos al hilo, Boston tropieza, Dodgers son sorprendidos. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos más destacados. Comenzamos. El venezolano Jackson Chourio volvió a la alineación luego de 28 días en lista de lesionados para comandar la victoria de los Cerveceros de Milwaukee, 4-1 ante los Azulejos de Toronto. Con la pizarra igualada a 1 en el 9º inning, Chourio conecta jonrón que coloca arriba a Brewers 2-1. Le sigue Christian Yelich con el vuela cerca 27 para un back-to-back que guiaría la victoria. Con par de cuadrangulares de Josh Lowell, Tampa Bay Rays dieron cuenta de los Nacionales de Washington 4-1. Piratas de Pittsburgh dieron otra zancadilla a los Mediarrojas de Boston al ganarles 10-3. Boston se ha visto muy mal ante el picheo de los Piratas en lo que va de serie. El venezolano Carlos Narváez despachó jonrón solitario que no fue suficiente para evitar la derrota. Mets de Nueva York lucharon todo el encuentro, aunque al final sucumbieron 11-8 frente a los Marlins de Miami. Juan Soto se fue para la calle con los jonrones 34 y 35. Francisco Lindor despachó el 26. Lamentablemente, la pésima salida de David Peterson, que apenas duró 2 innings y permitió 8 carreras, fue clave para la derrota de los Metropolitanos, que aún así mantienen 5 juegos de ventaja sobre Cincinnati por el último puesto de comodín. Phillies de Filadelfia sudaron más de la cuenta para vencer a los Bravos de Atlanta 3-2 en 10 entradas. Tria Turner fue el encargado de dejar tendidos a los Bravos con sencillo que trajo a la goma a Nick Castellano con la carrera ganadora. Los venezolanos Wilson Contreras y Pedro Pajés conectaron jonrones que contribuyeron al triunfo de 4-2 de los Cardenales de San Luis frente a los Rojos de Cincinnati. A los Rojos le quedan 26 juegos por disputar y están a 5 de los Mets por el último puesto de comodín. Parece que se les hace tarde. Los Ángeles Angels se impusieron 4-1 a los Astros de Houston. Oswald Peraza fue el héroe al batear hit impulsor de 2 carreras en el 9º, que selló la victoria para los Angels. Padres de San Diego se desquitaron de la derrota sufrida la jornada anterior y apalearon 12-3 a los Mellizos de Minnesota. Luis Arraez de 4-1 con 2 anotadas. Yankees de Nueva York necesitaron 11 innings para vencer a los Medias Blancas de Chicago con marcador final de 5-3. Aaron George despachó el cuadrangular 42 de la temporada. Fue la 7ª victoria consecutiva para los Bombarderos del Bronx. Reales de Kansas City aún mantiene esperanza de postemporada al vencer 3-1 a los Tigres de Detroit. El venezolano Michael García se voló la cerca con el jonrón 15 que contribuyó al triunfo. Gleyber Torres de 4-1 con anotada. Guardianes de Cleveland derrotaron nuevamente a los Marineros de Seattle 4-3 y ayudaron a los Royals a ponerse solo 2 juegos por la lucha del comodín. Cleveland, aunque todavía tiene chance, está detrás de Royals y Texas a 3 juegos del último cupo. En un encuentro que no les sirve a ninguno de los 2 equipos, Orioles de Baltimore masacraron 11-1 a los Gigantes de San Francisco. Cachorros de Chicago aguantaron la arremetida de los Rockies de Colorado y se llevaron la victoria 4-3. El cerrador venezolano Daniel Palencia salvó el 21. El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez silenció la poderosa toletería de los Dodgers de Los Ángeles para que su equipo D-backs de Arizona ganara por segundo juego consecutivo a Los Ángeles, esta vez 6-1. Rodríguez lanzó 6 innings en blanco. Su compatriota Ildemaro Vargas batió de 4-2, jonrón, 3 impulsadas y anotada. Rangers de Texas ganaron 9-3 a los Atléticos de Sacramento. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.